Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo, en cualquier lugar que te encuentres. Hoy reflexionaremos sobre Proverbios capítulo 18, versículo 7, que a la letra dice: lo que decimos se convierte en realidad. Como creyentes, sabemos que esa es una verdad bíblica vital y la podemos ver en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. O en Mateo 21, del 21 al 22, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte le van a decir: quítate y échate en el mar, y será hecho. Porque todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Y Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y muchos otros más versículos en la Escritura nos hablan sobre el poder que hay en la palabra y en las palabras que soltamos. Sin embargo, la olvidamos muy a menudo. Nos hemos permitido hablar como el mundo lo hace, en lugar de confesar la palabra, declararla, soltarla, decretarla. Y con el tiempo recibimos lo que hemos estado articulando. Y a veces articulamos palabras malas como tragedias. Si has tenido esa experiencia, recuerda que lo que posees en tu vida es producto de tus palabras. Para que puedas cambiar lo que tienes, deberás cambiar lo que sale de tu boca. Para cambiar el rumbo de tu vida, de muerte a vida, de enfermedad a salud, del fracaso al éxito, deberás controlar tus palabras y soltar adecuadamente en sabiduría, en convicción y en fe, y verás y notarás los grandes resultados. Es más fácil decirlo que hacerlo, sin lugar a duda, pero esa es la clave. Tienes que decirlo para que se cumpla. Pero, pastor, ¿cómo se empieza? Bueno, te voy a decir 3 pasos muy sencillos de cómo debemos empezar a decir la palabra o las palabras que salen de nuestra boca para que se cumplan. En primer lugar, recuerda que no solo es un asunto natural, pues es una ley espiritual. Por lo tanto, debe hacerse con poder espiritual. En Santiago 3, del 7 al 8, vemos que la lengua no puede ser domada con el mismo poder con que se doman a los animales. Se necesita la sabiduría de Dios. Inclusive las grandes naves, como expresa Santiago, el hermano de Jesús, en su libro, en su carta, dice que el hombre ha llegado a controlar grandes naves. Pero la lengua, miembro que no tiene hueso, esa sí cuesta trabajo. Pero la palabra de Dios nos habla de la sabiduría de Dios. Y la palabra de Dios es sabiduría. De acuerdo a Proverbios 2:6, Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Eso significa que necesitamos las palabras de Dios para sujetar nuestra lengua, porque son espíritu y son vida. Segundo lugar, arrepiéntete por haber permitido que otros, y no el Espíritu Santo, usaran tu lengua. Luego entrégale tu lengua a Jesús y decide que hablarás palabras de amor, de fe, de gozo, de paz, de gracia, que edifica a quienes te escuchan. Y entonces las palabras de fe van a detener los dardos de fuego que vienen del mismo Averno en llamados. Es decir, prendidos, esos dardos de fuego vienen con lumbre. Tercero, haz lo que Jesús dice en Marcos 4:24, que dice a la letra:
Fíjense bien en lo que oyen. Escúchate, analiza, piensa y pregúntate. ¿Quiero que suceda lo que acabo de decir? Si la respuesta es negativa, detente y corrígete en ese mismo instante. Reemplaza las palabras negativas con la alabanza. Tenemos que alabar, o como dice ese salmo, que nuestra boca podamos alabar de continuo, nuestra boca de alabanza a nuestro Padre Celestial. Si tú, amado, y si tú, amada, has descuidado en lo que has dicho, en lo que has hablado, transforma el curso de tu vida cambiando tus palabras. Pídele al Padre que guarde tu boca, que ponga vigilas y que lo que no debes de hablar no lo hables. Activa solamente el poder de la lengua para que funcione a tu favor, no en tu contra. Y deja de usarla para causar desastres y empieza a usarla para hacer milagros. En tu boca hay un milagro. En tu boca hay un milagro. Escucha eso. En tu boca hay un milagro poderoso que quiere nacer, que quiere ser realidad en tu vida. Padre, te damos muchísimas gracias porque tu palabra es verdad. Tu palabra nos enseña que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, en nuestra lengua, que el que coma de ella, que el que hable de ella, para bien comerá y será de bendición. Padre, yo te doy muchísimas gracias. Te pido que nos enseñes a modular nuestra manera de hablar, que podamos pensar antes de hablar, de soltar, antes de decir, en el nombre poderoso de Jesús. Enséñanos, Padre, edúcanos, pon guardas en nuestra boca y que no digan sandeces, que no digan cualquiera cosa, sino que digan solamente tu palabra. Tu palabra es verdad. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son vida. Las palabras por las cuales yo hablé, ustedes están limpios. Límpianos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Deja que el Señor te hable. Mira lo que te dice el Espíritu de gracia en este día. Todo inicia cuando empiezas a buscarme en intimidad. Y es ahí donde comienzo a moldear, a remodelar tu vida, tu lengua, tu lenguaje. Y esa es una de las áreas que empiezo a trabajar a medida que tú empiezas a intimidar. Tu espíritu empieza a ser fortalecido, empiezas a intimidar en mi presencia. Los problemas de muchos se van a reducir si sus lenguas fuesen controladas por mi espíritu. Tu lengua es una puerta que debe ser alineada a mi palabra, te dice el Espíritu de gracia, para que cuando abras tu boca para hablar, solo digas lo que yo digo, porque en ese momento soy yo quien hablo a través de tus labios. La lengua debe de ser rendida, debe de ser cedida, hasta el punto en que permanezca como un portal rendido para que el cielo gobierne, un portal rendido a través del cual pueda liberar lo que es mi voluntad, para que pueda ayudar a otras vidas y pueda establecer mi reino. Pero necesito lenguas y corazones dispuestos, entregados a mí. Porque te dice el Espíritu de gracia, amado, amada, el tiempo de recibir lo prometido es. El plazo del cumplimiento de lo que he declarado para ti está a punto de agotarse. Este es el tiempo de esperar. Ha sido un proceso nada más para que tu fe se estire y puedas recibir lo sobrenatural que traigo para ti. Estás entrando a una nueva dimensión de gracia donde puedes tocar la mano poderosa y ungida de tu Padre y recibir el milagro que tú necesitas, aunque la visión tardare a un poco de tiempo, mas al fin hablará y no mentirá,
Aunque se tarde, espéralo, que sin duda vendrá y no tardará. Recibe esta palabra, mano, y deja que esta palabra corra, te limpie, te fortalezca, te empodere en el nombre de Jesús. Y Padre, yo también oro por necesidades, oro por situaciones, oro por alguna cuestión que puedan estar pasando el amado, la amada que está recibiendo esta palabra por este medio, por la radio, por las redes sociales, por el medio que ellos están recibiendo esta palabra, que puedan ser tocados, que puedan ser ministrados por la unción de tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy muchísimas gracias y declaro tu victoria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Si vas manejando, pues no las levantes, sigue conduciendo, pero recibe esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Cotarabacanda. ¡Shehe! Recibe en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy muchísimas gracias porque el tiempo de tu cumplimiento, Señor, lo que tú habías prometido, ha llegado su plazo, el cumplimiento para tu gloria y honra y para beneficio de tus hijos e hijas en el nombre de Jesús. Si estás de acuerdo conmigo, solamente dices amén, hecho está, y nos vemos para la próxima. En la sección Pregúntale al Pastor, tengo aquí una pregunta de una amada que me dice: Dios le bendiga, pastor. ¿Qué prohíbe la Biblia específicamente a los cristianos hoy, sin entrar al legalismo judaizante? ¿Y qué hay de las transfusiones de sangre que mencionan los testigos de Jehová? ¿Qué es eso? ¿Y es pecado? ¿Eso también lo prohíbe la Biblia? Le agradezco su respuesta, Pastor Luna. Me llamo Marlene Palafox, del Paso, Texas. Antes que nada, muchísimas gracias, Marlene Palafox. Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo. Y te agradezco si nos sigues compartiendo, si nos sigues socializando en tus redes sociales, en tus redes familiares, en las redes de los amados que tú conozcas. Y de esa manera este mensaje siga caminando y siga corriendo de una manera muy especial. Te contesto, amada. Te contesto para que te ubiques en Hechos capítulo 15. Pero te quiero mencionar lo siguiente. Los primeros cristianos se enfrentaron a retos muy difíciles. Entre las situaciones que ellos estaban viviendo eran las diferencias culturales que separaban a los cristianos judíos de los cristianos gentiles. Y debido a su profundo amor por la ley de Moisés, hablando de los cristianos judíos, muchos de los cristianos judíos sentían que debían seguir siendo fiel a Dios y debían de creer y obedecer a Cristo, pero también guardar ciertos aspectos de la ley mosaica, como la circuncisión, como guardar el sábado, otras costumbres, como suele suceder hoy en día, que no es muy diferente. Pero Pablo, el apóstol de los gentiles, se opuso inflexiblemente a esta idea, sosteniendo que la ley fue clavada en la cruz y listo, que ese pacto antiguo quedaba ahí y que resucitaba un nuevo pacto, que ya el pacto de la ley ya no estaba en vigencia. Y los otros escritores de la Biblia coincidieron con él, pero muchos cristianos en la iglesia, de la primera iglesia, estaban muy confundidos en cuanto al tema. Y debido a esa confusión, Pablo y Bernabé, juntamente con los ancianos de la iglesia de Jerusalén y los apóstoles, se reunieron para discutir el tema en Hechos capítulo 15. Es muy importante este capítulo para poder comprender todo este trasfondo. Durante esa reunión de Hechos capítulo 15, el apóstol Pedro relató la conversión del gentil Cornelio, cómo Dios lo salvó, lo llenó del Espíritu Santo. Luego Pablo y Bernabé testificaron de los milagros divinos que Dios realizaba en medio de los gentiles a través de su ministerio. Luego Jacobo, el hermano del Señor, explicó
que en el Antiguo Testamento se había profetizado y que se permitiría que los gentiles fueran parte de la iglesia. Y de la lectura del texto es claro que el propósito de esa reunión en Jerusalén de Hechos 15 fue ponerse de acuerdo y que asentaran la postura de la iglesia cristiana en línea a lo que el Espíritu Santo decía y a las Escrituras. Entonces, esa asamblea concluyó y Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles y aparte, muy independiente de cualquier observación de la ley de Moisés. Y en esa asamblea se llegó a esas conclusiones. Y voy a leer textualmente Hechos 15, 28, 29, que dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis pasarlo bien. Y estas conclusiones, estimada Marlene, están vigentes para los cristianos hoy en día. Eso no quedó en letra muerta, eso está vigente. Y esas son las 4 restricciones que la palabra de Dios nos marca. Fornicación es una relación sexual sin tener un compromiso, en ese caso, ¿verdad?, antes de casarse, o para los casados tener una relación sexual extramarital. Eso es fornicación y eso, por supuesto, la palabra de Dios lo habla. Ese es número 1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, yo te comento que era una cultura muy idólatra y que no es diferente al hoy en día. Ahora nada más la única diferencia es que en ese entonces pues se combinaba la idolatría, las experiencias sexuales descontroladas, había mucha indecencia, había fiestas de idolatría y la relacionaban con el sexo y la comida, ¿no? Entonces, por eso Pablo dice, ahí la Escritura dice que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, y habla también de fornicación, por supuesto, ¿verdad? Porque después de cada ritual, pues sacrificaban a sus ídolos, animales, sacrificaban los animales, se los ofrecían a sus ídolos, después participaban de esos alimentos. Y en ese ritualismo, pues había sangre, algunos los ahogaban a los animales, bebían en grandes cantidades estas personas, sangre, la carne con sangre. Había unas costumbres muy raras y Pablo empieza a hablar, ¿verdad? Y entonces habla sobre fornicación, habla sobre sacrificado a los ídolos, que dice que todo alimento sacrificado a los ídolos, eso no lo podemos hacer, y de ahogado. Pero también habla sobre la sangre. Entonces ahí implica la sangre. Ahora, a la pregunta, bueno, entonces esas son las 4 cosas que tajantemente la palabra de Dios nos habla en el libro de los Hechos, en 15, ¿verdad? Nos habla de abstenernos de esas 4 cosas, así como lo leí yo ahí en Hechos 15, ¿qué versículos te dije? Bueno, 15, 28, 29, pues así lo explica textualmente. Ahora, con relación a las transfusiones de la sangre, sí, ahí nos habla sobre la provisión en cuanto a la sangre y a lo ahogado que todavía rige. Pero, ¿cuáles son esas implicaciones prácticas? Ok. Ahí ahí en Hechos 15, 29, nos dice de abstenernos de sangre y que eso implicaba en ese contexto que se debería de evitar el consumo o el beber sangre. Pero no dice nada acerca de otro tipo de contactos con la sangre. La provisión divina a Noé explícitamente declaraba también que no se debería de comer sangre, como también las instrucciones mosaicas
en el contexto de Hechos 15:29, informa a los cristianos de abstenernos de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado. Entonces, lo que dicen, en este caso, a la pregunta que tú me haces, los testigos de Jehová, que ellos afirman que introducir sangre al cuerpo en cualquier forma viola Hechos 15:29. Y los testigos de Jehová argumentan que recibir transfusiones de sangre, estoy leyendo textualmente lo que dice en su página, ellos argumentan que recibir transfusiones de sangre viola el mandamiento a abstenerse de sangre. En su sitio web oficial declara que acerca de las transfusiones de sangre, hace esa pregunta, la gente inteligente en los siglos pasados se dio cuenta que la ley bíblica se aplicaba a introducir sangre en las venas, así como ingerirla por la boca. Sí, es un blog del 2006. Ahora, la evidencia simplemente, esa es mi respuesta a eso que leí de esa página web de los testigos de Jehová. La evidencia simplemente no justifica la conclusión de los testigos de Jehová, que sostienen que para extender la provisión de Hechos 15:29, que incluye fornicación, ahogado, participar de los ídolos y abstenerse de la sangre, el texto ahí y todos los textos relacionados en el Antiguo Testamento que tienen que ver específicamente con el consumo de la sangre, lo tienen que ver con la boca, en grandes cantidades de sangre de animal. Los cristianos gentiles de Hechos 15, ciertamente ellos hubieran entendido que la provisión abordada era en el consumo de sangre por la boca. Eso en primer lugar. Cuando se manifestó, hicieron ese manifiesto en Hechos 15, los cristianos en ese momento y su contexto, ellos estaban entendiendo que era no consumir la sangre por la boca. En segundo, los procesos físicos del cuerpo, en cuanto a recibir sangre humana en las venas y consumir grandes cantidades de sangre animal que irían al estómago, son muy diferentes. La transfusión de sangre, en que se inyecte sangre humana del mismo tipo en las venas de otra persona para realizar un tratamiento, para salvarle su vida, no se compara con el consumo de una jarra de sangre de un animal o de un macho cabrío. Entonces, declarar, aquí viene mi respuesta contundente, declarar que Hechos 15:29 significa que no se puede introducir ninguna clase de sangre en el cuerpo por ninguna razón y aún por salud, y de ninguna manera ir más allá, es ir más allá de lo que está escrito en 1 Corintios 4:6. El decir que las transfusiones está incluido en Hechos 15:29, ese es un craso error y es pensar más allá de lo que está escrito. Mi respuesta es: la abstención del consumo de la sangre, obviamente me está hablando de la sangre animal y bueno, de cualquier tipo de sangre por medio de la boca, y así que una transfusión de sangre por cuestiones de salud, por un tratamiento médico, porque está en riesgo su vida, eso no lo dice la Escritura. Eso simplemente es pensar más allá de las Escrituras, que desafortunadamente este grupo de testigos de Jehová están promoviendo y están causando muchos problemas. Creo que dice la palabra que tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Y eso no está en línea a la palabra. Bueno, estimada Marlene de El Paso, Texas, esa es mi respuesta, ¿verdad? Y espero que sea de gran bendición. Saludos a los amados y compártanos, socialícenos en sus redes familiares, con los hermanos, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Y pasando al minuto de información y de agradecimiento, amados, dice la palabra ahí en Hechos, en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuanto aquel día se acerca. Amados, no hay que ser desagradecidos. Ya ven a la iglesia. El Padre está esperando. Y quien gana no es el Padre, somos nosotros. Necesitamos edificarnos.
edificar nuestra fe. Necesitamos venir a adorar al Padre. El Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo te invito este domingo y todos los domingos a las 11:30, si tú vives en la zona centro del estado de Veracruz, a las instalaciones del Centro Cristiano Córdoba. Nuestras reuniones son 11:30 de la mañana. Te esperamos con toda tu familia. Ven con toda la buena actitud. Y si tú vives en otro lugar, congrégate en un lugar donde adoren la palabra, donde adoren a Jesucristo, donde crean en la palabra de Dios y tengan como el único libro, ¿verdad?, en base a su fe, a su conducta y a sus dogmas. Así es de que te invitamos a congregarte. Ven, congrégate con los amados, congrégate con la iglesia del Señor y disfrutemos al Señor. Y también, ¿verdad?, los esperamos el domingo 25 de septiembre a las 11:30, nuestro 32 aniversario, ¿verdad?, como iglesia, el Centro Cristiano. Y también gracias, ¿verdad?, por sus preguntas. Nos siguen llegando y saludamos a los amados de Paraguay. Se está extendiendo la palabra, estos mensajes en Paraguay también, ¿verdad? Y les agradecemos, ¿verdad?, a los amados de Paraguay. Que el Padre los siga bendiciendo muchísimo. Y seguimos contestando, orando por sus peticiones. Y nos vamos, ¿verdad?, no sin antes darle gracias al Padre por sus siembras, por escucharnos, por compartirnos en sus redes sociales. Padre, yo te doy muchísimas gracias por los amados que siembran en este ministerio. Multiplícalos, bendice sus vidas de una manera poderosa en el nombre poderoso de Jesús. Te agradezco y te doy a ti toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres el Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que tu vida brille más hoy que ayer y menos que mañana, en el nombre de Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Bendiciones. Nos vemos para la próxima.